Amantes del atún, saludos y buenos días. Mi nombre es Señor Gato. En esta emisión número 1 me encuentro ubicado en el comedor de la casa para expresar mi opinión sobre el humor. Para comenzar hay que definirlo. Existen diferentes categorías y definiciones. Puede expresarse como un género de la industria del entretenimiento para hacer reír a la gente. Por ejemplo, Nietzsche nos dice: el hombre sufre tan terriblemente en el mundo que se ha visto obligado a inventar la risa. Definiéndolo de otra manera, es el modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. Mi definición personal sería que es algo para pasar un buen rato, para mejorar el ánimo de alguien y estar bien con nosotros mismos dependiendo de las circunstancias. El humor puede categorizarse en 3 grupos generales. La primera categoría es el humor humorístico, el cual suena redundante. Tiene el fin de desconcentrar de forma sutil usando para ello una situación exagerada, la ironía, sarcasmo, doble sentido, distorsión de la realidad, entre otras cosas. Es utilizado en el cine, literatura, televisión, etc. La segunda categoría es el humor satírico. Este se caracteriza por expresar indignación hacia alguien o algo, con un mensaje de moralidad, lúdico o burlesco. Utiliza la ridiculización, farsa, ironía, entre otros métodos ideados para una mejora de la sociedad. Su propósito no es diversión en sí, sino un ataque a la realidad que desaprueba el autor. Por ejemplo, es muy común que se utilice la ironía, sarcasmo, parodia, burla, exageración, comparaciones y otra infinidad de cosas. Este humor es utilizado principalmente en periodismo, noticieros, caricaturas, historietas y demás. ¿Quién no recuerda caricaturas en el periódico sobre Obama, sobre Trump, sobre Fox, sobre Peña Nieto u otros presidentes, tanto de México como de otros países? Ahora bien, tenemos el humor irónico. En este punto, el sujeto es consciente de la realidad y lo absurdo de ella, pero no busca enseñar ni moralizar con su mensaje. Cuando la ironía es muy agresiva, se convierte en sarcasmo. El sarcasmo es un tipo de crítica hacia una persona o un grupo de personas, y la ironía depende de un bagaje cultural, así como todo tipo de humor depende de ello. Después de estas categorías vienen diferentes tipos. El humor absurdo o superrealista, el cual su nombre nos indica de qué se trata. El humor blanco, el cual es universal, lo utilizan todos los payasos, los niños, el cine mudo y otros. Es muy sencillo de entender, sin necesidad de dobles sentidos o situaciones negativas. El humor negro se basa en situaciones serias ante la sociedad y retorcerlas para crear una situación cómica mediante la sátira. Suele utilizar como base la muerte, enfermedades, guerra, racismo o temas polémicos, entre otras cosas. Tenemos también otros 2 puntos, que es el humor gráfico y el humor hacker, que como el primero, su nombre nos indica de qué se trata. Ahora, como ya tenemos una idea un poco más clara sobre este tema, quiero expresar mi opinión y algunas cosas que hay que decir en general. Y como ya han escuchado en otro punto anterior, depende mucho de la cultura, la zona geopolítica, edad de la persona, gustos y bueno, ese tipo de cosas. No a cualquier persona le va a divertir un chiste de Pepito o de españoles haciendo tonterías. Ni a todos les va a gustar un chiste sobre un aborto o sobre una persona con cáncer terminal. Hablando del humor negro, el cual yo uso mucho, es un poco complicado porque este tipo de humor no todos lo entienden o no todos lo quieren entender, ya que utiliza mucha inteligencia emocional. Por ejemplo, no a todos les hace gracia, mucho menos a los estadounidenses, un chiste sobre el 9/11. Sin embargo, en la cultura mexicana
nos hace mucha gracia ese tipo de chistes o situaciones pasado un tiempo. Por ejemplo, en este momento es muy probable que se encuentre divertido un chiste sobre el terremoto del 85 o el terremoto del 2017. Porque la fórmula del humor negro es tragedia más tiempo. Si uno hace un chiste de humor negro, entre comillas, sin el tiempo necesario, por ejemplo, si se acaba de morir la abuela de alguien, no voy a llegar al funeral y contar un chiste sobre la muerte de esa persona o sobre la muerte de una persona en circunstancias similares, porque no va a dar risa, sino que va a causar incomodidad ante todos y voy a quedar como un estúpido. Lo principal que se tiene que hacer es eso mismo, la tragedia más el tiempo. Y esto es lo que mucha gente no entiende y creen que es gracioso cuando no ha pasado tiempo. O incluso hay personas que directamente se burlan de una persona en específico que le acaba de pasar una tragedia. Y vuelvo a mencionar, el tiempo es crucial para el humor negro. Y esto es lo que tristemente muchos se quejan o no entienden. Estando en un grupo de Facebook sobre humor negro, subían muchas imágenes o muchos chistes, entre muchas comillas, sobre personas que habían muerto o los habían desmembrado o habían sufrido un accidente muy fuerte. Y subían esas fotos y un chiste sobre ello que no daban risa. Sin embargo, cuando alguien les comentaba que no daba risa, se ofendían y te sacaban del grupo. Y esto es de alguna manera malo, porque no es sano reírse directamente de una persona que acaba de sufrir una tragedia o situaciones similares, porque eso nos habla de la antipatía que puede llegar a tener una persona. Ya que estoy hablando de esto, me recordó un poco sobre la policía del humor. La policía del humor actualmente está hacia Estados Unidos o países similares. Por ejemplo, Estados Unidos, la población de Estados Unidos creen que pueden ser los policías de lo correcto y lo incorrecto, o lo que se puede y no se puede decir, lo que es polémico y lo que no es polémico, los chistes que se pueden hacer y los que no se pueden hacer, lo cual creo que está bastante mal limitar lo que se puede o no decir de forma graciosa o no graciosa, lo que es polémico y lo que no es polémico, entre otras cosas que intentan quitarnos el lenguaje inclusivo. Por ejemplo, la gente provida, las personas, las feministas radicales, todo ese tipo de movimientos. Por ejemplo, también el movimiento LGTB, HJC, Z, etcétera. Son personas que básicamente toda su vida les han dicho que sí. Y siento que muchas veces cuando te regañan por decir alguna situación que puede ser polémica o por hacer un chiste de humor negro sobre alguna situación que realmente yo en lo general no siento que me esté burlando de una persona en específico, por ejemplo, hacer un chiste de gordos, ya resulta que ya no se puede hacer si no estás gordo. Un chiste de negros ya no se puede hacer si no eres negro. Un chiste de latinos no se puede hacer si no eres latino. Porque su argumento es que es racista. Sin embargo, si yo no soy negro, ni gordo, ni asiático, ni nada de eso, y no me dejan hacer un chiste sobre ello, ¿acaso no es eso racista? No existe la libertad de expresión, la libertad de decir lo que me plazca.
siento que llegan a un punto que llega a ser muy hipócrita de su parte y vuelven a decir que es racista o xenófobo o lo que sea. Sin embargo, ellos son los que imponen esas reglas de xenofobia, de fascismo puede llegar a ser, y las personas lo permiten. Mucha gente lo permite que suceda eso. Para llegar a tener un buen sentido del humor no se necesita hablar solamente de humor negro. Yo lo uso mucho porque es lo que más me gusta, porque es donde crecí, en un núcleo familiar donde se utiliza mucho la sátira, la burla, la exageración y todas esas cosas que se utilizan en el humor negro. Sin embargo, entiendo que no a todos les gusta y no voy a intentar hacer que a todos les guste porque pues no sería correcto. Y también es lo que muchas personas no entienden y tratan de hacer que a todos nos guste exactamente lo mismo que a mí, porque si no te gusta lo mismo que a mí, es que estás mal. Las personas que no piensan igual que yo están mal. ¿Por qué tiene que ser así? No lo sé. Es algo estúpido para mí. Tú puedes pensar diferente y está bien. No todo es blanco o negro. Siempre van a haber escalas de grises. Siempre va a haber un blanco más blanco, un negro menos negro, un negro más negro, como las personas. No todas somos del mismo color, no todos somos de la misma mentalidad, no todos somos del mismo origen, como para hacer un chiste sobre algo y pensar que es ofensivo para la otra persona, mientras la otra persona, que según está ofendida, se está riendo de eso mismo. Cuando hacen un chiste de latinos, yo me río, porque muchas veces es gracioso. Los estereotipos o situaciones que se pueden prestar en la vida real, o exageraciones de la vida real, que aunque suenen súper absurdas, sí pasan. Ese es el humor súper realista. Aunque suene súper absurdo, aunque suene que es imposible que pueda suceder algo así, nos recuerda mucho a algo en concreto, algo que pudo haber pasado o algo que puede pasar. Sin embargo, no, la policía del humor siempre va a estar ahí y no podemos hacer mucho realmente para ello, solo decirles que sí y seguir con nuestro camino. Ahora bien, cambiando un poco de tema, hay muchos tipos de formas de expresar humor. Uno, por ejemplo, es contar un chiste en un ambiente familiar o una broma que ocurrió dentro de ese núcleo, de amigos, de familia, de conocidos, de compañeros de trabajo, compañeros de salón, de escuela, etc. También puede ser en un show de stand-up o show de comedia, que es una persona que se para en el escenario a contar anécdotas de su vida cotidiana, generalmente exagerando muchas situaciones para crear un ambiente más divertido. Este tipo de shows de comedia son tan buenos para hacer reír porque utilizan una herramienta básica del humor, que es que compartir algo con el público. Compartir una situación con el público. Por ejemplo, hacer un chiste sobre una generalización, un estereotipo de los hombres, o un estereotipo de las mujeres, o un estereotipo de los niños, que son muy llorones, que es horrible cambiar pañales, y situaciones similares que es muy probable que la mayor parte de la gente lo ha pasado o lo ha vivido o ha estado cerca de alguien que lo ha vivido. Por eso es tan popular este tipo de shows hoy en día. Sin embargo, no todo es solo esas dos situaciones. También están los videos de risa, los videos de humor, de los videos chistosos, por así decirlo, en internet, que van cambiando con el tiempo, pasando los años,
van cambiando las situaciones que nos dan risa, como los memes de antaño que eran caras graciosas o exageradas, de trollface o similares. Sin embargo, en los videos de risa hay una fórmula que no cambia con el tiempo, que son caídas, bebés haciendo algo gracioso porque son bebés, animales siendo animales, y es gracioso porque son auténticos, no son exagerados, no exageran sus reacciones, son auténticos. Personas obesas cayendo en albercas o en un lago o algo así, y ponen un montaje de un tsunami o situaciones similares de catástrofes de inundaciones que francamente pasando el tiempo ya como que no dan tanta risa, pero ahí siguen. Una variante que se ha vuelto muy popular, que esa pues es una variante y puede estar o no estar, se ha vuelto muy popular en los últimos, en este año más o menos, con la llegada de TikTok y formatos de videos simples o muy cortos o algo así. Hay muchas personas que hacen videos de risa, entre comillas, que su formato es hacer caras exageradas. Cuando me puse a ver ese tipo de videos, me di cuenta que son como dirigidos hacia un público de 1 a 12 meses de nacido. Son ese tipo de situaciones que creas tú mismo para hacer reír a un bebé. Yo mismo hacía ese tipo de cosas para hacer reír a mi hermano pequeño cuando era un bebé. Hacía caras exageradas, hacía ruidos tontos y ese tipo de cosas para hacer reír. Sin embargo, en TikTok o plataformas similares, porque ya están saliendo muchas plataformas copiando a TikTok, han salido ese tipo de videos y creen que son graciosos, que realmente yo creo que hay mucha gente que sí le dan risa porque tienen millones de seguidores, millones de vistas en TikTok, en YouTube, en Instagram o en cualquier otra plataforma. Regresando un poco a lo de los shows de comedia, hay diferentes tipos de comediantes. Los estandoperos, que es como lo que más se conoce, al menos eso creo. La musicomedia también, o los payasos de escenario. No sé cómo se llamen, si es que tienen algún nombre en especial. Por ejemplo, el stand-up, puedo mencionar a Franco Escamilla o a Carlos Vallarta, Kevin Hart, que es estadounidense, y son muy buenos porque, como bien decía, son exitosos porque hablan de temas que todos hemos pasado o algún conocido ha pasado o hemos estado como espectador ante una situación de la cual habla el stand-upero. La musicomedia, por ejemplo, es otra forma de ser comediante. Por ejemplo, puedo mencionar los Tres Tristes Tigres, que son un poco como musicomediantes y estandoperos. Les Luthiers, que ellos ya no son como antes porque han ido falleciendo sus integrantes. Sin embargo, sus sketches, sus shows son únicos. Mucha gente en este tipo de comediantes van a los shows más por la experiencia que por el show en sí mismo, porque los shows de cualquier tipo ya los puedes ver en YouTube, en televisión, escuchar en la radio, y puedes hacerlo entre comillas gratis mientras estés pagando una suscripción a un canal o a internet o similares. Pero bien, por ejemplo, Les Luthiers son comediantes que utilizan mucho lo absurdo.
Sus personajes son intelectuales o pseudointelectuales, o personajes intelectuales conviviendo con pseudointelectuales. Siempre en este tipo de comedia provocan situaciones absurdas que realmente resultan muy divertidas, aunque también utilizan pues ya directamente una situación normal y la convierten en una situación absurda. Por ejemplo, hay un show donde cantan un madrigal y todos tienen sus partituras, todos tienen su instrumento, y hay un personaje que canta como solista, se podría decir. Y en algún momento de la pieza, van empezando más o menos, se le caen las partituras y todo se comienza a tergiversar, toda la canción comienza a ser totalmente diferente, con dobles sentidos y con connotaciones sexuales. Ese tipo de situaciones provoca risa porque pues es otra fórmula para provocar la risa. Hablar de situaciones sexuales o dobles sentidos, y eso es muy fácil para provocar la risa en un adulto. Un niño obviamente no lo va a entender. Por eso hay muchas caricaturas que tienen ese tipo de mensajes, que cuando uno es adulto o mínimo adolescente y vuelve a ver esa caricatura, se queda como ¿qué rayos está pasando? Esto no debería verlo un niño. O al menos así me ha pasado con caricaturas como Coraje el perro cobarde, o en algún capítulo de Dexter, el laboratorio de Dexter, o caricaturas similares que vi en mi infancia y que viéndola desde un punto de vista más adulto no parece que sea dirigido para niños, sino para adultos. En fin, tal vez ya me estoy extendiendo un poco. Tendré que irme a tomar una siesta de 7 horas. Me despido no sin antes mencionar que en la siguiente emisión hablaremos de las mascotas. Todos tenemos mascotas, o si no, es probable que en el futuro tenga una, o haya tenido una en su pasado. Si a usted como a mí le gusta el atún y cree que a sus amigos y o familiares les puede gustar, compartan sus redes sociales, ya que me haría un gran favor. Comente su opinión, si es que me faltó decir algo o si es que no está de acuerdo conmigo en algún punto. Estaré leyendo todos los comentarios que surjan. Por último, le pido que tenga usted un excelente día. Un abrazo y hasta pronto.